Buenas noches. Quiero agradecer a Mondo Jure por la invitación. Y sin más preámbulos, vamos a ingresar al tema que nos concita este día, lo que es la tutela judicial de derechos. Para hablar de la tutela judicial de derechos, para un primer acercamiento a la tutela judicial de derechos, creo yo que debemos partir del esquema básico de lo que es la relación entre los sujetos procesales que conforman la investigación preparatoria. Por un lado, el Ministerio Público, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, encargados de la investigación, encargados de la persecución, y con ello ejerciendo el poder del Estado en la posibilidad de poner en riesgo, tener injerencias en los derechos de los investigados. Por otro lado, el investigado, tan solo con sus derechos. Y en este escenario, la necesidad de que alguien que tenga el poder suficiente pueda cautelar, pueda amparar, pueda estar ahí para atender a los reclamos, las solicitudes de tutela que pueda plantear el imputado cuando vea vulnerados sus derechos, el juez de la investigación preparatoria. Entonces, la tutela judicial de derechos responde a este esquema, se incardina en este esquema en donde tenemos de un lado al fiscal investigando y en la posibilidad de restringir indebidamente los derechos de las personas, principalmente del imputado, del investigado, y la necesidad y posibilidad que haya un sujeto procesal como el juez que establezca un equilibrio que pueda proteger a la persona y pueda proteger el adecuado ejercicio de sus derechos. Continuando en esta fase introductoria, creo que deberíamos contextualizar esta institución, la de la tutela judicial de derechos, que no tiene antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a su configuración legal de protección a los derechos de las personas y se encuentra prevista en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Pero antes de pasar preliminarmente a lo que estipula el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, yo creo que un adecuado entendimiento de esta institución y principalmente para resolver uno de los problemas más relevantes que se ha visto en la práctica, en el tratamiento que hacen de ella, los operadores del derecho, uno de los acercamientos más importantes es contextualizar a la tutela de derechos en el contexto que le da el artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004. Y debo yo comentarles que el artículo 71 inicia con un numeral primero, en donde se establece que el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las diligencias preliminares de investigación y hasta la culminación del proceso. ¿Cuáles derechos? Absolutamente todos. El numeral primero del artículo 71 del Código Procesal Penal no establece ningún tipo de restricciones a la posibilidad de reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas que son investigadas. ¿Cuáles derechos? Absolutamente todos los que la Constitución y las leyes conceden a las personas. El párrafo segundo textualmente señala que los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tienen derecho a, y nos ofrecen en 6 numerales un listado de algunos derechos vinculados principalmente a los primeros momentos del proceso penal, a las intervenciones iniciales de la policía, a las diligencias preliminares de investigación, principalmente vinculados a este momento. Pero, y esto cabe advertirlo, se trata de un numeral
que hace referencia a estos derechos en atención a que son los derechos que los jueces, los fiscales o la policía deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible. O sea, son los derechos que tienen que ser comunicados de manera inmediata al investigado. El numeral tercero nos prescribe que el cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores debe constar en un acta. Esto es, el que yo haya informado a la persona de que tiene estos derechos debe constar en un acta que debe ser firmada por el imputado y la autoridad correspondiente, y nos indica también qué hacer en caso el imputado se niega a firmar esta acta donde se le informa de sus derechos. Hasta acá tenemos un numeral primero que establece cuáles son los derechos que le corresponde al investigado, un numeral segundo que dice cuáles son los derechos que deben ser comunicados de manera inmediata y comprensible, y un numeral tercero que señala que estos derechos deben constar en su comunicación en un acta. La tutela judicial de derechos se contempla en el numeral cuarto, que nos dice que cuando el imputado considera que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. Nos dice también que la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y la realización de una audiencia con la intervención de las partes. De esta manera, debemos contextualizar el numeral cuarto y atender a que cuando nos dice que el imputado que considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a estas disposiciones, se está refiriendo a qué disposiciones. Entiendo yo, creo que la interpretación intrasistémica mínima, la razón, me dice que se refiere a las disposiciones que anteceden. Esto es, no se le han cumplido sus derechos previstos en el numeral 1, el que de manera absoluta tiene la posibilidad de ejercitar. No se le ha informado previa, inmediata y detalladamente de los derechos que están en el listado del numeral 2, y además no se ha dejado constancia de esto en un acta. Entonces, cuando el numeral 4 del artículo 71 empieza diciendo cuáles son los supuestos en los cuales yo puedo interponer una tutela de derechos, y dice que ocurre esto cuando no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, se está refiriendo a las del numeral 1, numeral 2 y numeral 3. No hay otra posibilidad, porque usa disposiciones sin restringir este término a alguno de los numerales 1, 2 y 3, y además usa disposiciones en sentido plural, no los usa en singular. Pero contempla además este numeral otras posibilidades, además del hecho que no se haya dado cumplimiento a estas disposiciones como motivo o causal de la interposición de la tutela judicial de derechos. Establece que también es posible la tutela judicial de derechos cuando sus derechos no son respetados, sin hacer ningún tipo de restricción, sin hacer ningún tipo de alusión a ningún otro párrafo o ninguna otra disposición del artículo 71. También es posible cuando es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o cuando es objeto de requerimientos ilegales. Estos 4 son los supuestos en los cuales la persona puede concurrir e interponer con perspectivas de éxito o por lo menos de procedencia una tutela judicial de derechos. Cuando no se han dado cumplimiento a las disposiciones anteriores del 1, 2, 3 del 71, cuando los derechos suyos no son respetados, o cuando es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas, o cuando es objeto de requerimientos ilegales. En los 3 últimos casos, sin que contemple el código ningún tipo de restricción a la posibilidad de ejercitar algún u otro derecho. Esto es amplio, no establece ningún tipo de cortapisas, no establece ninguna remisión a algún tipo de catálogo. ¿Y para qué se acude vía tutela de derechos a juez de investigación preparatoria? Para que el juez proteja a la persona, cautele a la persona y o subsane la omisión en que se ha incurrido, o se dicten medidas de corrección o se dicten medidas de protección. Estas son las pretensiones que la persona que recurre en tutela de derechos puede ejercitar ante el juez. Y esta introducción
nos va a facilitar un poco el abordaje del primer problema que quiero plantear en esta noche. El de cuáles son los derechos que pueden ser objeto de protección mediante la tutela de derechos. Y lo planteo porque considero que es el tema, el punto, el problema que desde el inicio de vigencia del Código Procesal Penal de 2004 en los diversos distritos, en donde de manera progresiva ha venido ingresando en vigor hasta la actualidad, sigue siendo todavía un problema que no tiene una solución única, que no tiene una solución pacífica. Y si nosotros miramos la praxis judicial, y si nosotros miramos de alguna manera la doctrina, aunque esto se evidencia más en la praxis judicial, vamos a encontrar que existen dos posiciones respecto a los derechos que pueden ser objeto de protección mediante la tutela judicial de derechos. Una posición a la que se le podría denominar restrictiva o restringida, y una posición a la que se le podría denominar de contenido amplio. La primera posición, la de contenido restringido, es aquella que nos dice que solo se pueden proteger mediante la tutela judicial de derechos aquellos que se encuentran contemplados en el numeral 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Este listado de derechos al cual hicimos referencia inicialmente. Entonces, según esta posición, solamente podrían ser objeto de protección mediante la tutela de derechos los casos en los cuales la actuación fiscal o policial ha infringido los derechos que se encuentran en este catálogo del numeral 2 del artículo 71. Más adelante, el numeral 1, el artículo 87 en el numeral 1 adiciona algunos derechos, pero igual, esta posición restringida nos habla de que habría una lista de derechos más allá de los cuales no cabría una protección judicial mediante la tutela. Por contra a esta posición, existe la posición que sostiene que la tutela de derechos tiene un contenido amplio, y en ese contenido amplio puede ser objeto de su protección cualquier derecho que no tenga un mecanismo específico de protección. Pues se trata de una protección subsidiaria, lo que ya dejó establecida la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4 de 2010. Entonces, para quienes sostienen una concepción amplia, puede ser objeto de tutela, puede ser objeto de protección cualquier derecho del imputado, sin que necesariamente se encuentre previsto expresamente en el artículo 71, numeral 2. Es que el artículo 71, numeral 2, no se refiere a todos los derechos que puede tener el imputado dentro del proceso penal, e incluso creo yo que ni siquiera se refiere a los más importantes de los derechos que puede tener una perspectiva de proceso en plenitud o proceso como su manifestación procedimental, a los más importantes de los derechos que puede tener la persona dentro de lo que sería un proceso, un procedimiento. El artículo 72 solo contempla el derecho a conocer los cargos formulados en la contra y en caso de detención a que se exprese la causa o motivo de la medida, el derecho a designar a una persona o institución a la que se comunique la detención, el derecho a ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor, el derecho de abstenerse a declarar y si se acepta hacerlo, que su abogado esté presente en su declaración y en todas las diligencias en las que se requiera su presencia, el que no se emplee en contra de la persona medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, el derecho a ser examinado por un médico legista. Pero, por ejemplo, yendo a derechos de suma importancia para la posición del procesado, el artículo 71.2 no contempla derechos como el derecho a la motivación de las disposiciones fiscales, cosa que nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Corte Suprema en alguna medida y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado hace tiempo ya sentado de que así como existe la obligación de que los órganos jurisdiccionales motiven adecuadamente sus resoluciones, existe mutatis mutandi la misma obligación para los órganos fiscales. Entonces, esta posición restrictiva no podría proteger el derecho a la debida motivación. Pero no solamente estamos ante el derecho a la debida motivación, estamos ante el ne bis in idem. El ne bis in idem tampoco se encuentra contemplado en el catálogo del numeral 2 del artículo 71.
Consecuentemente, no tendríamos nosotros, por lo menos durante las diligencias preliminares de investigación, porque una vez formalizada la investigación preparatoria, ya podríamos contar de alguna manera con la sección de cosa juzgada, que tampoco es exacta para todo el contenido de lo que es el NEVI-SINIE. No podríamos nosotros, según esta posición restrictiva, ir al órgano jurisdiccional a buscar que se ampare nuestro derecho en NEVI-SINIE o en la cosa decidida como su expresión, cuando se inician diligencias preliminares por un caso que haya sido anteriormente investigado y que haya sido archivado por atípico, o que haya sido sobreseído, o que haya sido absuelto, o cuando se pretende reabrir o se ha reabrido una investigación preliminar que había sido archivada por falta de elementos de convicción y se reexaminan justo esos elementos de convicción, se vuelven a reexaminar los mismos que dieron lugar al archivo, cosa que no corresponde según el Código Procesal Penal, sino que tendrían que haber nuevos elementos de convicción para que proceda un reexamen de esta decisión ya tomada. Entonces, en todos esos supuestos en los que estamos ante una vulneración o injerencia indebida en el derecho al NEVI-SINIE, no habría, según esta posición restringida o restrictiva, la posibilidad de ir al órgano jurisdiccional a buscar tutela, cosa que sí sostienen aquellos que, como objeto posible, aquellos que se decantan por un contenido amplio de la tutela judicial de derechos, según la cual se puede utilizar para proteger cualquier tipo de derecho en tanto no existe un mecanismo específico de protección para el caso concreto, ¿no? Y con mecanismo específico de protección nos referimos no solamente a que el mismo derecho sea protegido por alguna otra institución del Código Procesal Penal, sino que la concreta forma de agresión sea protegida frente a alguna agresión en el Código Procesal Penal. Ejemplo de esto lo podemos ver en el caso en el cual, una vez vencido el plazo de investigación preliminar, se pretenda convertir en complejo una investigación para tener mayor plazo de investigación, se pretende convertir en complejo indebidamente, injustamente, desproporcionadamente. El Código Procesal Penal no contempla, dentro de lo que es el control de plazo, la protección de la conversión en complejo de manera razonable del plazo de investigación una vez que ya está corriendo, ya se está contabilizando, ¿no? Entonces, todo este conjunto de derechos importantísimos carecerían de la posibilidad de ser reclamados vía tutela judicial de derechos en caso nos decantásemos por una concepción restringida. Ahora, ¿cuál es la posición que ha tomado la Corte Suprema respecto de este problema? La posición que ha tomado la Corte Suprema respecto a este problema se encuentra expresada en los acuerdos plenarios 4/2010, 2 del 2012 y en la casación 136/2013. En estos tres pronunciamientos, la Corte Suprema se ha decantado por una concepción restringida de lo que serían los derechos que pueden ser objeto de protección por la tutela judicial de derechos. Esto es, solo y exclusivamente se dedicaría la tutela de derechos a la protección de los derechos previstos en la lista cerrada que se contiene en el numeral 2 del artículo 71. Si bien en el acuerdo plenario 4/2010 esto al inicio no queda muy claro, porque en el desarrollo, la motivación que se hace de este acuerdo plenario inicia la Corte Suprema refiriéndose a la trascendencia e importancia de los derechos de la persona y la necesidad de una protección general de estos, finalmente consigna una lista en otro párrafo, en otro considerando, consigna una lista cerrada, lo del 71, numeral 2, de derechos que pueden ser materia de protección, y a partir de esto, pues, se entendió que se decantaba la Corte Suprema por esta concepción restringida, cosa que fue ratificada en el acuerdo plenario 2 del 2012 y fue confirmada una vez más en la casación 136/2013 Tacna, en donde, a pesar de que ya era doctrina jurisprudencial establecida por los acuerdos plenarios, se vuelve a reafirmar esta línea de pensamiento y se consigna como doctrina jurisprudencial vinculante el hecho de que tan solo proceda la tutela de derechos en este caso de lista cerrada prevista en el numeral 2 del 71.
Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Y para eso regreso a la explicación inicial y a la necesidad de contextualizar el tenor del numeral 4 del artículo 71. Yo lo que creo es que la posición correcta para este problema es aquella que dice que la tutela de derechos no se encuentra restringida única y exclusivamente a los derechos contemplados en el catálogo del artículo 71, numeral 2. Y esto es consecuencia de una interpretación ni siquiera complicada del artículo 71. Es consecuencia de una interpretación casi literal, podríamos decirle, ¿sí? Y además en el contexto de intrasistémico que le ofrecen los párrafos 1, 2, 3 y 4. Y esto es casi literal porque, como les mencionaba en un inicio, cuando el artículo 71 en su numeral 4 establece en qué casos puedo concurrir yo en tutela de derechos, establece 4 supuestos, decíamos. El supuesto de que es objeto de requerimientos ilegales, sin ningún tipo de restricción. El supuesto de que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas, sin ninguna restricción. El supuesto de que sus derechos no son respetados sin ninguna restricción. Ahí ya, con el hecho de que yo puedo recurrir cuando mis derechos no son respetados, no existe restricción de numerus clausus o de lista cerrada para la que yo pueda concurrir en busca de tutela judicial de derechos. Pero además, en su primer supuesto hace referencia a que no se han dado cumplimiento a estas disposiciones. Pues no se han dado cumplimiento a las disposiciones del numeral 1, que me garantiza absolutamente todos mis derechos como investigado, y no se han dado cumplimiento al numeral 2 y al numeral 3, que el numeral 3 lo que hace referencia es única y exclusivamente a señalar de que la información inmediata y detallada de los derechos del numeral 2 debe ser puesta por escrito, y el numeral 2, que lo único que señala es una lista de derechos que debe ser comunicada inmediatamente y de manera detallada. El numeral 2 del artículo 71 en ningún momento dice solamente estos derechos pueden ser materia de protección vía tutela de derechos. Y el numeral 4 del 71 tampoco lo dice en ningún momento. Lo más que hace es hacer una referencia a las disposiciones anteriores a estas disposiciones, pero sin hacer una referencia exclusiva a esas disposiciones, y además tiene otros 3 supuestos en los que no establece ningún tipo de limitación. Siendo las cosas así, yo creo que no es necesario hacerse problemas, sino que la letra de la norma, en una interpretación casi literal, ¿no?, nos dice que es incorrecta esta postura que sostiene que solamente se puede concurrir en tutela de derechos frente a los casos en los cuales se ha afectado alguno de los derechos contemplados en la lista cerrada del numeral 2 del artículo 71. Ahora, si bien la Corte Suprema ha adoptado estas posturas en los acuerdos plenarios ya mencionados y en la casación también ya mencionada, nosotros, si revisamos más allá, vamos a poder encontrar que en la casación 33-2011 de Piura, de marzo del 2012, la Corte Suprema, la Sala de la Corte Suprema que emite esta casación, establece que la tutela de derechos es un mecanismo que puede funcionar respecto de las actuaciones fiscales de diligencias preliminares que importan una infracción del ne bis in idem, un derecho que no se encuentra contemplado en esta lista cerrada. La casación 172-2011 Lima, de julio del 2012, también establece la posibilidad del uso de la tutela, bueno, resuelve, porque no lo establece de modo expreso, resuelve la posibilidad de uso de la tutela cuando se trata de la expedición de copias de los actuados en una protección al derecho a la gratuidad de la administración de justicia. Incluso se establece esta protección del derecho a tener la expedición de copias de los actuados, exceptuándose el pago cuando se acredite la particular condición económica justiciable en calidad de doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, estos 2 casos individuales de la Corte Suprema nos dicen que en algún otro momento la Corte Suprema se ha apartado o se ha alejado de esta concepción restrictiva de lo que debería ser los derechos protegidos y se ha decantado por una concepción amplia de lo que podría ser los derechos protegidos por la tutela.
cosa que no ha ocurrido en la casación 620-2014 Amazonas de abril 2015, en donde más bien ha reiterado la improcedencia de la protección del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio por estar fuera del catálogo del 71.2. Hasta acá los casos en que la Corte Suprema resuelve, podríamos llamarle como sala completa, como sala suprema, con sus integrantes. En los últimos tiempos, esta posición restrictiva de la Corte Suprema ha sido materia de una apertura muy importante gestada por la Sala Penal Especial. Este órgano jurisdiccional supremo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, más bien ha fijado una línea bastante favorable a la concepción amplia, extensiva, expansiva, de lo que es los derechos que pueden ser protegidos mediante tutela judicial de derechos. Y tiene varios casos muy importantes en donde, por ejemplo, en el expediente 2 del 2019-7, en resolución de noviembre del 2019, ha admitido la procedencia de la tutela de derechos frente a una reclamación de infracción del derecho al ne bis in idem. En la apelación 02-2019-2, en una resolución de febrero del 2019, ha admitido la tutela ante la procedencia, por lo menos, porque finalmente fue declarada infundada la tutela, la procedencia de la tutela ante un cuestionamiento de ausencia de calificación jurídica específica de el hecho por el cual se inició diligencias preliminares de investigación. Se inicia diligencias preliminares de investigación con una imputación de delitos contra la administración pública y se interpone la tutela buscando de que el órgano fiscal precise cuál de los delitos contra la administración pública era, o de cuál de los delitos contra la administración pública se trataba, ¿no? En este caso, frente a este cuestionamiento, la Sala Penal Especial, por lo menos, no hizo ningún tipo de objeción respecto al problema de la ausencia de calificación jurídica específica. Lo mismo ocurrido en la apelación 2 del 2018, auto de vista de octubre del 2018, donde la Corte Suprema, vía su Sala Penal Especial, señala que no existen zonas exentas de control por parte del órgano jurisdiccional en lo que corresponde a la actuación fiscal. Y en este caso, se utiliza, ante la ausencia de un mecanismo específico para ello, la tutela de derechos para evaluar la legitimidad de una declaratoria de complejidad de una investigación preliminar. En el expediente 15-2018, de noviembre de 2018, se usa la tutela de derechos, se admite el empleo de la tutela de derechos para cautelar el principio de objetividad en la función fiscal ante la falta de un superior jerárquico que, como tercero imparcial, pueda revisar la decisión de no inhibirse el fiscal de la Nación. En el expediente auto de vista 05-2018-1, se dice expresamente que la tutela de derechos no solo protege los derechos del numeral 2 del artículo 71, sino, por ejemplo, protege el derecho a cautelar el derecho a un juez predeterminado por la ley durante las diligencias preliminares. En el expediente 20-2018, establece la posibilidad de utilizar la tutela judicial de derechos cuando se trata de un cierre de la investigación preliminar de modo previo a la conclusión del plazo. Si bien en muchas de estas resoluciones el resultado fue adverso a quien interpuso la tutela de derechos, lo que se debe resaltar fue la posibilidad que establece, la apertura que establece la Sala Penal Especial para considerar, pues, que los derechos que pueden ser llevados en busca de tutela frente a las injerencias indebidas del Ministerio Público no son solamente aquellos del numeral 2 del artículo 71, sino son todos aquellos derechos que tenga el investigado y que no tengan un mecanismo de protección específico propio en nuestra legislación procesal penal. Porque si tienen un mecanismo específico de protección, lo que corresponde, pues, que se brinde la protección mediante ese mecanismo específico, norma especial
por sobre norma general y no se tenga que recurrir a la tutela judicial de derechos. Desde esta perspectiva, pues, la labor de la Sala Penal Especial me parece que abre un camino importante, sobre todo en esta función ilustrativa que tienen los órganos jurisdiccionales de máxima instancia para los jueces de inferior instancia, efectos de que, más allá del Acuerdo Plenario 4 de 2010, el Acuerdo Plenario 2 de 2012, la casación de Tacna, se opte, se mire hacia la posibilidad, pues, de que los órganos jurisdiccionales de inferior instancia brinden una protección plena a los derechos de los investigados, no estableciendo límites según estén o no estén contemplados estos derechos dentro del numeral 2 del artículo 71. Lo que, por ejemplo, ha sido de recibo por la Sala Penal Nacional Anticorrupción, donde se puede apreciar también una apertura a este tipo de protección o uso de la tutela de derechos más amplia que los derechos que se encuentran contemplados en el numeral 2 del artículo 71. Un segundo punto que me parece importante abordar es el de si es posible, si resulta procedente, el que la tutela de derechos sea utilizado también por el actor civil. Y ese también es un problema que se ha visto en los distritos judiciales donde ha ido poniéndose en vigencia el Código Procesal Penal desde que ingresa la puesta en vigencia el Código Procesal Penal. Y acá tenemos, respecto a este problema, tenemos una posición dominante de la doctrina. La posición que adopta la doctrina nacional es que sí debería ser posible que el agraviado, creo yo, con mayor razón, el actor civil, en realidad, porque el actor civil tiene derechos al interno del proceso más allá de los informativos o participativos mínimos del agraviado, pero que el agraviado y el actor civil puedan también utilizar, puedan también coberturarse, también protegerse mediante la tutela judicial de derechos. En contra de lo que es la posición dominante de la doctrina, la posición dominante en la praxis judicial es que más bien la tutela de derechos no le corresponde ni al agraviado ni al actor civil, sino que solamente es de uso exclusivo de aquellos que son objeto de persecución penal. El imputado, que se encuentra expresamente previsto así en el numeral 4 del artículo 71, y los otros sujetos que pueden ser pasivos de persecución. En este caso debemos iniciar diciendo pues que sí, efectivamente, si nosotros nos quedamos en el tenor de la norma, el numeral 4 del artículo 71, establece que el investigado, el imputado, es el que puede recurrir a la tutela de derechos, ¿no? Si nosotros vamos al tenor de la norma, tendríamos que concluir negando la posibilidad al agraviado actor civil. Pero más allá de esta primera aproximación y que la Corte Suprema no se haya pronunciado expresamente al respecto, pero en el Acuerdo Plenario 4 de 2010, si nosotros atendemos a los derechos que contempla dentro del numeral 2, son todos derechos del investigado. Y además, por ahí en algún momento dice pues que la tutela judicial de derechos es de ejercicio del investigado o imputado. Sin embargo, mirando más allá, debemos nosotros poner de relieve que, más allá precisamente de lo que el artículo 71, número 4 establece, el Código amplía la posibilidad de recurrir en tutela de derechos, protegerse mediante la tutela de derechos, no solo al investigado o imputado, sino que se le otorga también a la persona jurídica que es sujeto pasivo de persecución penal. ¿Por qué? Porque según el numeral 1 del artículo 93 del Código Procesal Penal, la persona jurídica incorporada en el proceso penal en lo que concierne a la defensa de sus derechos e intereses legítimos goza de todos los derechos y garantías que este Código concede al imputado. Consecuentemente, siendo un derecho o una garantía la tutela judicial de derechos, por mandato expreso de la norma, también corresponde a la persona jurídica sujeto pasivo de persecución, cuando la persona jurídica ha sido incorporada al proceso como sujeto pasivo de la persecución. Lo mismo
ocurre con el caso del tercero civil. También existe norma expresa, el numeral 1 en el artículo 113, que establece que el tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Entonces, de la misma manera, el tercero civil tiene prevista la posibilidad de acceso a la tutela judicial de derechos. Nos quedamos, entonces, si las cosas son así, ante una situación, ante un panorama en donde el único que no tiene capacidad de acceder a la tutela de derechos es el agraviado o el actor civil, ¿no? Puede acceder el imputado, puede acceder la persona jurídica sujeta a pasiva de persecución, puede acceder el tercero civil. El único que no podría acceder es el actor civil. Yo particularmente, en realidad la doctrina nacional considera que esto es discriminatorio y contradice el numeral 3 del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal. Aquel que dice que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en el Código, ¿no? Dice además, los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Entiendo yo que desde esta perspectiva no se podría negar la posibilidad al actor civil o al agraviado de recurrir a la tutela de derechos cuando considere que sus derechos están siendo objeto de una afectación indebida por parte del Ministerio Público. Principalmente entiendo a aquellos que dicen de su posibilidad de participar en los actos de investigación. Entonces, mi conclusión respecto a este tema es que si bien no se encuentra expresamente prevista esta posibilidad, si bien la literalidad de la norma no nos dice nada, tenemos que hacer una integración para, sobre la base del principio de igualdad de armas, no discriminación, ¿no?, se pueda posibilitar que el agraviado o el actor civil utilicen este instrumento en protección de sus derechos. Otro tema que me parece interesante tocar es el tema de si los testigos pueden utilizar también este mecanismo de protección. Y de inicio, lo que debe decirse, pues, esta pregunta no se debería ni preguntar, ¿no? De inicio debería rechazarse esta posibilidad, ¿no? Porque los testigos en realidad no son sujetos procesales, ¿no? Entonces, no siendo sujetos procesales, no tienen estos derechos a los que estamos haciendo mención dentro del proceso. Pero, más allá de esto, tenemos nosotros que ver la realidad. Y en la realidad, la experiencia nos dice que existen casos en donde la Fiscalía utiliza indebidamente esta categorización de testigos. Esto es, la Fiscalía investiga un caso de colusión, en donde la noticia criminis dice claramente que quienes se han coludido son los miembros del comité con el representante de la empresa X, y a pesar de eso, abre la investigación preliminar contra los que resulten responsables y llama a estas personas que a primera vista, a primera mirada, son fácilmente reconocibles como investigados. ¿Quién más se va a coludir? Los llama a declarar como testigos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trascendencia de que sean llamados a declarar como testigos? Y se ha visto en la práctica, ¿no? De que siendo llamados a declarar como testigos no tienen capacidad de acceder a la información que conste en la carpeta fiscal, de que siendo llamados a declarar como testigos no tienen la obligatoriedad de concurrir con un abogado defensor, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en las cuales se generan situaciones en las cuales la etiqueta no corresponde con la realidad, ¿no? La denominación
y a quién se está llamando, citando o convocando no corresponde con la realidad, o la situación en la cual el testigo es noticiado de esta investigación y sabe que está siendo investigado y va y busca tener acceso a la carpeta, busca ejercer sus derechos y no se le permite participar porque se le dice esta investigación es contra los que resultan responsables y usted no es investigado, usted tiene la condición de testigo. Yo creo que en estas circunstancias el testigo, que es materialmente un investigado, puede recurrir en busca de que se tutelen sus derechos. Y no porque sea un testigo, pues, ¿no? Sino porque materialmente es un investigado. Y siendo materialmente un investigado tiene derechos que ejercer dentro del proceso de la investigación preliminar a efectos de poder defenderse. Entonces, yo considero que en este tipo de situaciones no debería haber ningún problema para el testigo, que materialmente es un investigado, fácilmente reconocible es un investigado, pueda plantear la necesidad de protección de sus derechos y pueda tener la protección correspondiente que el ordenamiento jurídico establece. Otro tema que me parece interesante tocar es el de los límites temporales para poder recurrir en tutela de derechos. Y el Código Procesal Penal establece que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a estas disposiciones y etcétera. Entonces, recurrir en busca de tutela de derechos se da frente a transgresiones que han tenido lugar o durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria, ¿no? Eso es lo que dice la literalidad de la norma. Frente a la literalidad de la norma, tenemos la casación 1142-2017, Huancavelica, de mayo del 2018. En este caso, el imputado promueve una tutela de derechos a fin que se declare la ilicitud, el carácter de prueba ilícitamente obtenida de algunos actos de investigación a efectos de que no se consoliden, no se conviertan en su día en medios probatorios. Plantea básicamente la ilicitud de 4 actos de investigación y declaran fundada la exclusión de 2 actos de investigación. Respecto de 2 actos de investigación o de los medios que por lo menos lo contienen, se dice efectivamente se han obtenido con quebrantamiento de derechos fundamentales, constituyen prueba ilícitamente obtenida y la consecuencia de ello es la prohibición de su empleo. En primera instancia, se declara fundado en parte de esta pretensión, en segunda instancia se confirma esta pretensión y llega a la Corte Suprema porque la Fiscalía plantea que se presentó la tutela judicial de derechos cuando la investigación preparatoria ya había concluido. Incluso se presentó la tutela judicial de derechos el mismo día en que la Fiscalía había presentado la acusación. Y la Corte Suprema, al resolver, dice efectivamente, según lo que establece el Acuerdo Plenario 2010, y yo también tendría que haber recurrido al numeral 4 del artículo 71, pero dice la Corte Suprema, según lo que establece el Acuerdo Plenario 4-2010, la tutela solo se podrá hacer efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. Consecuentemente, al advertirse de que el pedido de tutela se ha postulado fuera del plazo en forma extemporánea, no correspondía ya que se dé trámite a esta tutela. Particularmente considero yo que acá debe hacerse una distinción. Debe hacerse la distinción de en qué momento se produce la infracción al derecho y de hasta qué momento puedo yo presentar mi tutela. Que no necesariamente coinciden, en realidad no van a coincidir en el caso del cual estamos hablando. Lo que el numeral 4 del artículo 71 establece, exige, es que, bueno, lo que el numeral 4 del 71 desarrolla expresamente, mejor dicho, es que es el momento en que se debe producir la infracción. ¿No? Dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. Pues,
Lo que el código hace referencia establece en qué momento tendría que haberse dado la infracción. Y en el caso que les acabo de comentar, resuelto por la Corte Suprema, efectivamente la infracción se dio dentro de los momentos en los que es posible deducir la tutela judicial de derechos. El Código Procesal no da una respuesta expresa a la pregunta de hasta qué momento yo puedo coger mi infracción que se ha producido en la preliminar o en la investigación preparatoria formalizada y puedo plantear mi pretensión de tutela. Eso no resuelve expresamente el código. Entiendo yo que al no resolverlo expresamente el código, al no haber además ninguna restricción u obstáculo a la posibilidad de plantear con posterioridad al cierre de investigación preparatoria, en tanto la infracción haya tenido lugar durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, el planteamiento de la pretensión, no existe ningún motivo para que el planteamiento de la pretensión pueda darse después de cerrada la investigación preparatoria. Entiendo yo que esta es la forma en que tú potencias la tutela de derechos y que más bien la forma contraria implica una restricción a la tutela de derechos que no se encuentra expresamente prevista y que al no encontrarse expresamente prevista importaría una restricción, una interpretación restrictiva de las facultades que tiene la persona para deducir tutela de derechos. Otro tema que me resulta interesante es la tutela de derechos contra disposiciones fiscales. En este caso, en algún momento se pensó, se planteó de que no era posible deducir tutelas de derechos contra disposiciones fiscales, que las disposiciones fiscales estaban exentas de la posibilidad de ser cuestionadas mediante tutela de derechos porque importaban pues el ejercicio de las funciones propias del fiscal. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en el expediente 20-2008-2, en abril de 2019, se ha pronunciado expresamente señalando pues la posibilidad de controlar vía tutela de derechos las disposiciones fiscales, ¿no? Incluso en otros conocimientos ha hecho referencia pues que no existen zonas de la actuación del Ministerio Público que se encuentren exentas de la posibilidad de un control jurisdiccional. Consecuentemente, no existe ningún impedimento, no existe ningún motivo para que no se puedan deducir tutela de derechos contra disposiciones fiscales. Y creo que este es un tema que no representa mayor problematización. Lo que sí quiero hacer yo, sí, una distinción en la otra posibilidad, la posibilidad de deducir tutela de derechos contra requerimientos fiscales. El numeral 4 del 71 establece que se puede deducir tutela de derechos cuando la persona es objeto de requerimientos ilegales. Y algún sector de la doctrina nacional ejemplifica estos requerimientos ilegales señalando que ocurrirían, por ejemplo, cuando el fiscal requiere indebidamente un allanamiento, requiere indebidamente una confirmatoria de incautación, va al juez y hace algún requerimiento. Yo creo que cuando el código habla de que la persona es objeto de requerimientos ilegales, no hace referencia a los requerimientos fiscales en sentido estricto, ¿no? Cuando el código dice el fiscal puede emitir disposición de requerimientos o providencias, no hace en sentido estricto referencia a ese tipo de requerimientos. Y no hace en sentido estricto referencia a ese tipo de requerimientos porque ese tipo de requerimientos ya tiene un sometimiento al control judicial. Entonces, cuando yo presento un requerimiento al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional evalúa la fortaleza, el cumplimiento de los requisitos, la fundabilidad, la procedencia de mi pedido. Ya no es necesario una tutela de derechos respecto a un requerimiento fiscal. Más bien, entiendo yo que cuando el código habla que la persona es objeto de requerimientos ilegales, se está refiriendo a cuando el fiscal le hace a la persona requerimientos ilegales. Cuando la persona considera que el fiscal le hace requerimientos ilegales. Por ejemplo, cuando el fiscal lo requiere para que presente
documentación que se encuentra amparada por algún derecho fundamental al secreto o a la reserva y usa algún tipo de coerción para la presentación de esa documentación. En este caso, el fiscal no puede hacer ese tipo de injerencias en los derechos fundamentales de las personas, porque para que pueda haber ese tipo de injerencias es necesario que cuente con un mandato judicial que levante esos secretos o esas reservas. Si el fiscal, en lugar de ir al juez y directamente ir al investigado o a la persona que tiene esta documentación, pretende usar la coerción para obtener este tipo de información que se encuentra protegida, estamos ante requerimientos ilegales. Ahora, yo creo que un poco más problemático es la tutela de derechos en relación a la disposición de formalización de investigación preparatoria, dentro del marco de lo que es la tutela de las disposiciones. ¿Y por qué? Porque en relación a la disposición de formalización de investigación preparatoria, tenemos una posición inicial de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010, donde la Corte Suprema establece que este tipo de disposiciones, la disposición de formalización de investigación preparatoria, no es cuestionable, no es recurrible. No se puede cuestionar al Ministerio Público la decisión de promover la acción penal. Se trata de una potestad que en exclusiva le corresponde al Ministerio Público. Entonces, inicialmente tendríamos que aceptar, si fuera correcta esta posición de la Corte Suprema, de que no se puede cuestionar la decisión de formalizar investigación preparatoria que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo, la propia Corte Suprema se corrigió, se rectificó y señaló que sea posible, en algún supuesto excepcional, cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria, que es básicamente cuando se infringe el derecho a la imputación suficiente por inadecuada exposición del hecho en materia de investigación. Claro que la Corte Suprema dijo que en estos casos tendría que ser manifiesto, tendría que ser excesivamente gaseoso, general, ¿no? Porque por la propia lógica del proceso, el propio devenir del proceso, el hecho está en un proceso de progresiva concreción, ¿no? Pero por lo menos la Corte Suprema dijo la disposición de formalización de investigación preparatoria sí puede ser objeto de cuestionamiento y puede ser objeto de cuestionamiento cuando existe infracción al derecho a la imputación necesaria. Sin embargo, creo que se debe criticar el hecho de que la Corte Suprema no se acordó o expresamente dejó de lado que el derecho a la imputación necesaria no solamente se expresa en la adecuada exposición, explanación del hecho en materia de imputación, sino que también tiene que ver con la adecuada calificación jurídica del hecho e incluso tiene que ver con la explanación de los elementos que sirven de sustento para la construcción de la hipótesis que se encuentra expresada en la formalización de investigación preparatoria. Esto lo dice con suma claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, ¿no? Y la doctrina, entiendo yo, es pacífica respecto de estos componentes del derecho a la imputación necesaria. Entonces, si el derecho a la imputación necesaria no se agota con la debida explanación del hecho en materia de imputación, sino que además tiene otras exigencias que dice también la Corte Interamericana empiezan desde el comienzo del proceso y tienen algún grado de expresión, aunque no las mismas que cuando uno construye una acusación, pero tienen algún grado de expresión al momento de formalizar investigación preparatoria. Me pregunto yo, ¿cómo es posible de que no pueda yo cuestionar, reclamar tutela cuando una formalización de investigación preparatoria de modo manifiesto infringe el componente jurídico de la imputación necesaria? Por ejemplo, cuando no se consigna adecuadamente la modalidad que se me imputa. Cuando se trata de un artículo que tiene varias modalidades comisivas posibles y tan solo la Fiscalía consigna el artículo. O cuando no se expresa por qué, no se dan motivos, no se fundamenta por qué mi comportamiento sería típico. O cuando existe un
error manifiesto que no enerva la tipicidad de la conducta, pero que dice que se está o se va a dar un tratamiento jurídico al hecho que no corresponde a su naturaleza. Claro que si enervase la tipicidad de la conducta, yo tendría a la mano la excepción de improcedencia de acción, pero sin el error manifiesto en la calificación jurídica no genera una tipicidad del hecho, sino más bien genera la tipificación más grave del hecho. Pues, por corregido no deja de ser delictivo, sino que corregido más bien debería significar que se ascribe al tipo correcto, o cuando en la fundamentación fáctica, al momento de evaluar la información que se ha recogido durante la investigación preliminar, tenemos que el fiscal entiende la información que da un órgano de prueba de manera distinta a lo que clara y evidentemente señala. En mi experiencia he tenido la oportunidad de encontrar un caso en donde el elemento de convicción dice Juan Pérez no pertenece a la organización criminal, y la formalización de investigación preparatoria se apoya en que el mismo testigo ha declarado que Juan Pérez sí pertenece a la organización criminal. Entonces, este tipo de situaciones que son evidentes infracciones, vicios de cara a la fundamentación fáctica, supongamos que hay algún error manifiesto en cuanto al razonamiento probatorio, la infracción de alguna máxima de experiencia, una inferencia mal realizada, la infracción de una regla científica incuestionable. Entonces, ese tipo de infracciones, formando parte del ámbito de protección del derecho a la imputación necesaria, ¿por qué no tendrían, o por qué no podrían, por qué no deberían, más bien, tener una protección por parte del órgano jurisdiccional? Claro, en tanto se traten de infracciones evidentes, en tanto esto sea incuestionable, no en cuanto implique pues el ejercicio de la potestad de la Fiscalía de calificar jurídicamente los hechos o evaluar los elementos de convicción. O sea, no estamos proponiendo eso. No estamos proponiendo de que la Fiscalía pierda su capacidad de formalizar, promover acción penal, evaluar los hechos, construir los hechos, elegir la calificación jurídica que considera correcta, razonar la prueba y sustentar de esta manera, dentro de ciertos límites, la imputación. Estamos refiriendo a los casos en donde es manifiesto, en donde no hay alternativa, en donde es incontestable este tipo de infracciones. No habría razón, cuando son incontestables este tipo de infracciones, para que haya una negativa a una tutela a los derechos de las personas. Casi para finalizar, quisiera yo compartirles una tutela que me parece sumamente interesante en esto de la necesidad de protección de los derechos de las personas y poner coto a algunas prácticas indebidas, ¿no? Bien intencionadas, de repente, por la necesidad de esclarecer debidamente los hechos, pero visto desde otra perspectiva, prácticas indebidas por parte de la Fiscalía. La casación 373-2018, de febrero del 2019. En esta casación, la Corte Suprema se pronuncia sobre la posibilidad que tiene la Fiscalía de declarar el secreto de las investigaciones. Y nos dice que esta posibilidad de declarar el secreto de las investigaciones necesariamente debe armonizarse con el derecho de defensa. Y nos dice que en esta armonización con el derecho de defensa es imprescindible que la Fiscalía motive debidamente, no de manera general, no del estilo, pues, es necesario el secreto para los fines de la investigación o para garantizar el éxito de la investigación, sino que motive debidamente en función de cada caso concreto por qué debería declararse el secreto y durante qué plazo es necesario declarar el secreto. Y que el no hacerlo invalida, pues, los actos que han sido realizados en este contexto de secreto. Dice la Corte Suprema que no puede ordenarse el secreto de la investigación en abstracto e incluso dice que no se puede ordenar el secreto del íntegro de la investigación. Y dice también que una vez terminada, conseguido este objetivo o levantado el secreto,
se debe notificar a la parte que fue sujeto o que fue perjudicada o cuyos derechos fueron restringidos a efectos de que esta parte pueda evaluar y pueda buscar la tutela judicial correspondiente respecto a lo que fue o lo que podría haber sido una orden indebida de declarar secreto las investigaciones. Finalmente, para concluir, quisiera dejarles un consejo a los amigos que se dedican al ejercicio de la defensa. Muchas veces he visto yo que algunos abogados nos apresuramos al momento de interponer tutela de derechos. Pero en realidad debemos recordar siempre de que para interponer una tutela de derechos con cierta posibilidad de éxito, nuestra causal debe estar debidamente acreditada. Y esto es a veces algo de lo más complicado, la posibilidad de acreditar algún tipo de infracción que se dé en el marco de las actuaciones de las diligencias previas de la investigación. Pero si yo no llevo una tutela de derechos debidamente acreditada, es lo más probable que el resultado no sea el mejor o el positivo que uno espera. Dicho esto, les agradezco por la atención prestada y quedo a las preguntas que pudieran existir. Entonces, me acaban de pasar acá una pregunta que dice, si cierra la Fiscalía la investigación preparatoria y aún faltan actos de investigación, ¿se puede plantear una tutela de derechos después de haber sido notificado con la disposición que concluye la investigación preparatoria? Entiendo yo que acá debe hacerse una diferenciación. Esto es, si se cierra la investigación preparatoria por vencimiento de plazo, es distinto a si se cierra la investigación preparatoria de modo anticipado. Punto 1. Punto 2. Si efectivamente faltan actos de investigación, el cierre de la investigación preparatoria es un cierre arbitrario, ¿no? Se está impidiendo que la investigación concluya. En ese caso me parece que no existe ningún problema y sí sería adecuado, correcto, plantear la tutela de derechos. ¿Se puede cuestionar vía tutela de derechos la prueba ilícita? Claro, incluso a veces yo critico las posiciones adoptadas en el Acuerdo Plenario 4 de 2010, pero ya desde el Acuerdo Plenario 4 de 2010 la Corte Suprema ha dejado claramente establecido de que sí se puede plantear tutela de derechos por pruebas ilícitas, ¿no? Por infracciones a derechos fundamentales, fuera del tipo de infracción de que se tratase. Yo les voy a pedir que si tuvieran algunas dudas más. Acá tengo yo una pregunta que me parece bastante interesante. Se pregunta, si bien podría interponerse tutela vencida a la preparatoria como se ha indicado, código aludiría al momento de la infracción, ¿hasta qué momento después del proceso podría deducirse o plantearse? Me parece una muy buena pregunta. Yo creo que podría deducirse hasta el momento en que la infracción sea corregible, ¿no? Hasta que tenga sentido corregir la infracción. Esto es, si por ejemplo se trata de una prueba ilícita obtenida, ya no podría haber la posibilidad de plantear una tutela cuando ha existido un debate respecto de la admisibilidad del medio probatorio y el juez ya emitió un pronunciamiento respecto de la admisibilidad del medio probatorio, ¿no? El otro criterio de control o limitante me parece que debería ser el que el caso todavía se encuentra en el juez de investigación preparatoria, ¿no? Porque la norma establece que es al juez de investigación preparatoria el que tú recurres. Creo que estoy
Otra pregunta es, en investigación preliminar se podría plantear una tutela de derechos debido a que el fiscal, pese a que se ha adjuntado la copia de DNI de los testigos de forma legible, mediante provincia fiscal pide que le traslade las direcciones de los testigos. A ver, yo creo que acá más bien tendríamos que evaluar cuál es el derecho que está haciendo materia de infracción y la entidad de la infracción. Esto es, si el fiscal considera que para mayor certeza en cuanto a la citación de los testigos es necesario que se colabore con la dirección, más aún cuando nosotros por máximas de experiencia sabemos que la dirección del DNI muchas veces no es eficaz, debería antes que eso, y como lo dice también la Corte Suprema en algún momento, intentar solucionarse eso a nivel de fiscalía y ya pues si existe un asunto, un impasse en función del cual el fiscal se niega y con eso perjudica el derecho a la prueba, el derecho a probar que tenemos a ofrecer medios probatorios ya que estos medios probatorios sean actuados, sí, me parece que cabría la posibilidad de una tutela de derechos. ¿Puedo plantear tutela para excluir la entrevista en cámara Gesell que no se hizo como prueba anticipada? Yo particularmente considero que acá tienes que distinguir entre lo que es una prueba anticipada y lo que es un acto de investigación. Entonces, si la cámara Gesell no se hizo como prueba anticipada, no tendrá el valor de prueba anticipada. Pero eso no significa de que no exista un acto de investigación que se ha producido y si en esa producción del acto de investigación se han protegido tus derechos, no podrá tener el valor de prueba anticipada, no se podrá utilizar como prueba anticipada, pero tenemos un acto de investigación que no puede cuestionarse desde la perspectiva de infracción de derechos. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Encantado de estar con ustedes. Mi agradecimiento a Mundo Yure por la invitación y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.